El tema que vamos a tratar en esta actividad es el método. Es una palabra que se presta muy fácilmente a la confusión. De repente escuchamos por ahí hablar de que en cierta investigación o en cierto trabajo se utilizó el método cualitativo o en aquella otra se usó el método cuantitativo y qué sé yo. Parece que sería una palabra comodín para indicar cómo es que trabajó un investigador. Bueno, vamos a tener que dejar bien en claro de qué se trata cada cosa. Una cosa es el método, otra cosa es la técnica y otra cosa sería la metodología. En cuanto al método, ahorita vamos a ver exactamente qué es. Tiene una definición, esta lectura de Rui Pérez Tamayo creo que es bastante esclarecedora, pero sí quiero dejar muy en claro desde el principio que cuando estamos hablando de cualitativo o cuantitativo nos estamos refiriendo a las técnicas de investigación, a las técnicas que se utilizaron para recoger cierto tipo de información en campo, ¿sí? Si usamos entrevista, si usamos encuestas, si usamos grupo focal o historia de vida, todo eso va a definir si nuestra investigación va a ser cuantitativa o va a ser cualitativa. Pero eso es independiente al método. Ahora, la metodología ya sería el conjunto que forma tanto el método con las técnicas. Y eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Pero bueno, vamos a irnos un poquito para atrás, vamos a ver qué es exactamente el método para que a ustedes les quede clara la importancia de tener presente de qué manera vamos a trabajar como investigadores. Y se les va a dejar una pequeña actividad al final para poder considerar el trabajo de esta semana en cuanto a el método según la lectura que ustedes revisaron de Rui Pérez Tamayo. Entonces vamos a empezar con esto. La definición que da Rui Pérez Tamayo es bastante clara. Suma de principios teóricos, de las reglas de conducta y de las operaciones mentales y manuales que se han utilizado para generar conocimiento científico. Si ustedes se fijan, aquí no está hablando en ningún lado sobre las técnicas ni qué tipo de técnicas se van a utilizar. Es decir, el método no tiene nada que ver con la técnica cualitativa o cuantitativa. Podemos hablar también de enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo, tipo de investigación cualitativa o cuantitativa, pero el método se refiere a otra cosa, sobre todo esas operaciones mentales, a cómo nosotros vamos a acercarnos como investigadores a, eh, a investigar, por supuesto, algún fenómeno criminológico. Entonces, tenemos, por lo general, podemos hablar de esos cuatro métodos para lo que se refiere a la ciencia. El método inductivo-deductivo, el método a priori deductivo, el hipotético deductivo y el anarquismo epistemológico. El primero es el método inductivo. Y bien lo dice Rui Pérez Tamayo en su obra, inicia con la observación de los hechos y parte de lo particular, o sea, de observaciones particulares, y de ahí se va hacia lo general. Por ejemplo, este tipo de método es muy utilizado, tal vez en criminalística, ¿sí? Cuando, por ejemplo, vamos a hablar de una prueba de balística. Si ustedes se acuerdan, la cantidad el tipo de marca de estría que deja un arma de fuego en una bala, pues es singular, se supone que es específica. Entonces, ustedes quieren demostrar que el tipo de arma, no sé, calibre 45, por así decir, deja tal tipo de estría en una bala. Entonces hacen un disparo y les queda ese tipo de estría. Hacen dos disparos y dejan el mismo tipo de estría. Tres y el mismo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y así. Entonces, de la observación de cada hecho particular, cada observación particular, es como ustedes van a generar una teoría. No, pues el arma calibre 45 va a dejar
este tipo de estría en las balas con fabricación quién sabe qué cosa, ¿no? O sea, yo no sé nada de balística, pero pues es un ejemplo que les puedo dar. Es la forma inductiva de actuar, con la observación particular de los hechos. Los principales exponentes del método inductivo son Aristóteles, Bacon, Galileo y por supuesto Newton. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos un poco de historia de la ciencia, Aristóteles fue de los primeros filósofos naturales que se dedicó a recopilar información sobre especies de animales, plantas y generó así como un sistema mundo bastante completo, pero solo fue a partir de las observaciones que él hacía. Y Bacon ya como que lo formalizó un poco más. Otra aportación, por ejemplo, de Galileo es que él, eh, al observar que otros planetas giraban, se movían alrededor del Sol, pues se dio a la tarea de defender las tesis de Copérnico y decir que aunque él no podía ver la Tierra moverse, pues la Tierra seguramente también se movía porque los demás planetas lo estaban haciendo. Entonces partió de observaciones particulares, de observaciones específicas, para concluir, teorizar que de forma general los planetas tenían un movimiento de rotación. El método a priori deductivo inicia con la captura mental de una serie de principios generales y de ahí pasa a lo particular, donde las hipótesis pueden o no ser demostradas. El conocimiento inicia por medio de la razón pura o crítica y mediante ella establecemos los principios que rigen a la naturaleza. Los principales exponentes son Platón, Descartes y Leibniz. Si recuerdan, cuando vimos un poco de historia de la ciencia y abordábamos el tema de Platón, si se acuerdan, espero que sí se acuerden, que Platón decidió que la observación no era necesaria para poder explicar el universo, que era suficiente la geometría, es decir, la abstracción mental de una serie de principios generales podía pasar entonces a lo particular, a explicar algo particular, por ejemplo, la Tierra o los planetas o qué sé yo, pero primero tenía en su cabeza una serie de principios matemáticos generales y de ahí explicaba lo demás. Eh, Creo que es un método que escasamente se ve, sin embargo, a partir de las aportaciones de Platón y de Descartes, es muy común ver algunos trabajos epistemológicamente idealistas, es decir, que ellos consideran que el punto de llegada y de regreso es la idea, ¿no? Entonces de ahí viene también este tipo de método, que tampoco se va a encontrar de forma pura en una investigación, porque todo el mundo necesita irse a lo empírico, irse a lo concreto, pero el inicio, pues las raíces de esta manera idealista de pensar el mundo y de pensar a la ciencia provienen desde Platón y Descartes las desarrolló un poco más. El método hipotético deductivo inicia con elementos teóricos o hipótesis científicas que anteceden y determinan las observaciones. Es decir, anteceden quiere decir que ya estaban hechas, ya habían sido, ya fueron realizadas por algún otro científico, algún otro investigador muy famoso, vaca sagrada, lo que ustedes quieran, pero ya existe esa teoría o esa hipótesis científica. Y esa hipótesis científica o teoría va a determinar las observaciones, es decir, las va a guiar, va a decir qué es lo que debes observar, porque realmente como seres humanos no podemos observarlo todo, o sea, no podemos ver todo. La propia teoría o la hipótesis te va a decir qué es lo que debes observar. Para este método, la ciencia inicia con conceptos no derivados de la experiencia, o sea, de la observación de experimental, sino a partir de postulados hipotéticos que son creados por el investigador. Se hacen hipótesis o conjeturas sobre la realidad y después se ponen a prueba. Los exponentes principales de este método son David Hume, Immanuel Kant y Karl Popper, que por ahí seguramente lo han de haber escuchado en alguna clase de la prepa cuando se estaban quedando dormidos.
el maestro les estaba hablando de Hume o de Kant. Bueno, pues ellos, Kant con sus reservas, pero sí participa también en la formación, formalización de este método, y Popper es quien mucho más lo lleva a la práctica y lo lanza a la fama. Para el anarquismo epistemológico no hay método. Y hay dos corrientes o dos versiones, digamos, que sostienen los anarquistas epistemológicos. Por un lado, dicen algunos que a lo largo de la historia no hay un método específico seguido por la mayoría de los investigadores, es decir, que no es identificable un método único que hayan seguido los investigadores. Y otro grupo de anarquistas dice que se duda que alguna vez haya existido siquiera el método científico. Los principales exponentes del anarquismo epistemológico son Feyerabend y Dobzhansky. El método inductivo tiene tres postulados principales. Primero, dice, la ciencia inicia con la observación de los hechos. Segundo, dicha observación es confiable y con ella se puede construir el conocimiento científico. Y tercero, el conocimiento se genera por inducción a partir de los enunciados observacionales. Pero Rui Pérez Tamayo, como buen epistemólogo, hace una crítica a los postulados del método inductivo. Dice él, si la ciencia inicia con la observación de los hechos, se supone que el investigador, al observar, percibirá lo mismo que perciben otros investigadores. Sin embargo, esto no sucede, porque no todos vemos lo mismo al observar el objeto de investigación. Eso va a variar de acuerdo con la experiencia, la educación y hasta las propias ideas preconcebidas de los investigadores. Además, debemos saber que la ciencia no inicia con la observación de los hechos, porque primero hay que decidir qué hechos vamos a observar, por qué los vamos a observar y cómo. Además de que no podemos observarlo todo. Es decir, dice Pérez Tamayo, primero pues tenemos que problematizar. A mí me gusta mucho esta imagen. ¿Qué es lo que ven? Van a ver cosas diferentes. Por ejemplo, le va a pegar o ya le pegó y la mujer se está protegiendo o está llorando por los golpes. Pero, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que le está saludando? ¿Qué tal que está contando hasta 5 con la mano y ya? ¿Qué tal que está jugando a las escondidas? ¿Qué tal que ella está teniendo una crisis y él quiere acercarse con los brazos abiertos, pero solo se ve la mano? Entonces, es un ejemplo de cómo a veces el método inductivo nos mete en problemas, porque como investigadores es muy difícil asegurar que todos y cada uno de los observadores van a ver la misma cosa. Y es uno de los problemas a los que está haciendo referencia Rui Pérez Tamayo en la crítica que hace respecto del método inductivo. Este es otro ejemplo. Podemos ver como muchas cosas en esta imagen. Por ejemplo, pues que la atropellaron y la querían matar, ¿no? O rompió una foto y se arrojó al vacío y después la atropellaron, o sea, primero se suicidó y después la atropellaron. O la mataron en otro lugar y arrojaron el cadáver por ahí y dejaron esos objetos alrededor nomás para despistar. O iba hablando por teléfono, iba así en la luna, como ustedes cuando van con el teléfono en la calle y la atropellaron. O sea, esa es la bronca, ¿sí?
Por ejemplo, el criminalista, cuando observe una escena, va a decir, pues yo me imagino un montón de cosas, ¿no? Y otro criminalista se va a imaginar otros cientos de miles de cosas, porque así es el problema de la observación. Nos mete en problemas respecto de cómo vamos a llegar cómo vamos a estar de acuerdo en qué estamos observando. De esta manera, es importante para quienes vayan a la línea terminal de ciencias forenses que tengan muy consciente que a veces la observación nos puede engañar. La crítica al segundo postulado se refiere a que es muy cuestionable sostener que podemos darle confianza ilimitada a la observación científica. Primero, cuando un campo de conocimientos es muy nuevo, la información reciente que se incorpore a ese campo de conocimientos tendrá una vida media muy breve, porque pronto va a ser sustituida por otra información. Es decir, no podemos darle confianza ilimitada a las observaciones científicas porque sabemos, y ya lo vimos con Kuhn en el semestre pasado, van a ser sustituidas de manera invariable. Además, hay aspectos de moda científica en donde, de acuerdo con el conocimiento ya obtenido, se va a decidir si las nuevas observaciones se incorporarán o no al campo de conocimiento. Muchas veces se rechazan por cuestiones de poder o de intereses. Entonces tampoco puede darse confianza ilimitada a las observaciones científicas. Y tercero, también un punto importante es la existencia del fraude científico, que ya vimos en la actividad pasada, que socava la confianza en la observación científica. Entonces, la confianza que vamos a poder dar a las observaciones científicas va a ser limitada. Esta frase que pone Pérez Tamayo también en la lectura, de los científicos tenemos el interés común de decir el menor número posible de mentiras por minuto, es algo muy cierto, sí nos preocupa y es algo que a ustedes también debe de preocuparles. Tratar de ser lo más precisos posible. Nuestras observaciones como científicos sociales no son perfectas. Si no son perfectas en los científicos naturales, mucho menos van a ser perfectas en los científicos sociales. Por eso, no podemos darle confianza ilimitada a lo que nosotros podamos ver en un fenómeno criminológico. La crítica al tercer postulado es que con base en experiencias se pasa a hacer observaciones y de ahí surgen las predicciones. El autor sostiene que no tiene lógica alguna. Se estaría coqueteando con el deductivismo o con el método a priori deductivo. Dice Pérez Tamayo que la posición actual del método inductivo es que primero ellos aceptan que existe un mundo exterior, histórico y real. Y esto lo vimos en epistemología, precisamente con el realismo epistemológico, con el materialismo epistemológico, con el mecanicismo epistemológico, que todos ellos aceptan que hay un mundo exterior, histórico y real. Entonces no hay gran bronca en este sentido con el método inductivo. Luego, dicen, conocer ese mundo es el objetivo de la investigación científica. Tercero, los científicos invierten tiempo en la observación cuidadosa del mundo. Cuarto, anotan los hechos registrados que son percibidos a través de los sentidos y desde ese esfuerzo surgirán los principios generales que explican los hechos y podremos hacer predicciones. Bueno, no siempre. No siempre se pueden hacer predicciones. En el método inductivo pueden trabajar tanto químicos, físicos, astrónomos, como antropólogos, etnógrafos, criminólogos, sociólogos, politólogos y lo que ustedes quieran. Cualquiera puede trabajar utilizando el método inductivo y no necesariamente vamos a hacer predicciones. Y eso lo dijo Popper, lo vimos en el semestre pasado, que la tarea de las ciencias sociales no es en absoluto hacer predicciones, sino investigar las consecuencias inesperadas de nuestros actos humanos intencionales. Entonces, esto de la predicción lo pueden ustedes descartar porque no nos viene el saco, por así decirlo.
En cuanto al método a priori deductivo, Pérez Tamayo también hace crítica. Bueno, Pérez Tamayo critica a todo mundo, ¿no? Es como Bunge, a todo mundo lo critica. Pero dice, bueno, desde su base, que es muy de Descartes, la base de Descartes de este método, ¿se acuerdan que él era un idealista racionalista? Sostenía Descartes que el punto de partida y de llegada en el conocimiento es la idea, que la realidad existe a partir de que tenemos idea de su existencia, es decir, nuestras ideas construyen la realidad. Sin embargo, dice Pérez Tamayo, el filósofo se dio cuenta de las limitaciones de su método y tuvo que hacer experimentación, plantear hipótesis y construir modelos, porque Descartes le daba muy poca importancia a la experimentación, pero a final de cuentas sí tuvo que hacerla. Entonces, pues, ¿en dónde estamos? Pues no que muy a priori deductivo, pues no se pudo tanto. O sea, a final de cuentas, los investigadores tenemos que trabajar con lo concreto, con lo real. No podemos trabajar nada más con las ideas y con esa construcción social de no sé qué tanta cosa, sino con objetos, con seres humanos, con experiencias tangibles. Y pues esta frase de para conocer el método científico no hay que prestar atención a lo que los investigadores dicen que hacen, sino a lo que realmente están haciendo. Puede ser que un investigador diga, ay, no, yo no me voy a ir con los del hipotético deductivo porque son bien positivistas y quién sabe qué tanto invento y mentira. A lo mejor anda ahí diciendo eso, pero cuando uno revisa su trabajo, está haciendo su trabajo hipotético deductivo, nada más que no se da cuenta, ¿sí? Así que para conocer bien cómo se trabaja en ciencias sociales hay que ver cómo lo están haciendo, no lo que están diciendo que están haciendo. Es muy importante y lo vamos a hacer un poquito más adelante en este semestre. Vamos a revisar tesis para ver cómo trabajaron otros investigadores. La crítica que se hace al método hipotético deductivo es la siguiente. Popper señalaba que la ciencia, la investigación científica, inicia con un problema. Cuando nosotros vemos que hay un fenómeno criminológico en este caso, que se manifiesta de cierta manera y la teoría que lo está tratando de explicar no concuerda. O sea, y decimos, oh, aquí hay un problema de investigación, porque los hechos que se presentan aquí no están concordando con la teoría, entonces hay que investigar qué es lo que está pasando. Ejemplo, la teoría de la oportunidad. Vamos a hablar del triángulo delictivo, en donde está tres elementos básicos, que es el objeto deseado, el delincuente dispuesto y el vigilante también adecuado, ¿no? El vigilante que está dormido, por supuesto, que está acá en la luna, entonces se da la oportunidad para cometer el acto delictivo. Entonces vamos a suponer que en los hechos nosotros encontramos que existe el objeto deseado, que existe el vigilante adecuado, pero no está el delincuente. O sea, ¿qué pasa ahí? Ah, caray, ya no concuerda este fenómeno con lo que dice la teoría. Entonces hay que investigar qué es lo que está sucediendo. Bueno, esto sería así como un ejemplo. Ahora, la objeción en sí que hace Pérez Tamayo al esquema de Popper es que muchas veces la teoría no es que esté equivocada, no es que la teoría no concuerde, sino que es posible que los hechos puedan estar equivocados, lo cual también puede suceder. Antes de seguir, cabe aclarar este asunto de la falsación. Popper decía, acuérdense, que el encontrar confirmaciones y confirmaciones a las teorías no tenía muchas consecuencias para la ciencia. O sea, pues no tiene chiste, ¿no? Puedo encontrar confirmaciones hasta abajo de la mesa. Si se buscan confirmaciones, se encuentran fácilmente para casi cualquier supuesto humano, ¿no? Y hablábamos de las predicciones astrológicas y las curas milagrosas y todo eso. Así, Popper decía que el estatus científico de una teoría no reside en su confirmación, sino en la posibilidad de refutarla, es decir, de someterla a situaciones límite para que corra el peligro de ser falseada. Popper sostenía que entonces si no podemos imaginar una situación o circunstancia concebible que permita falsear una teoría, entonces la teoría no es científica.
No se pretende saber cuándo una teoría es verdadera o falsa, sino cuándo la teoría es científica o es pseudocientífica. Entonces, para cerrar esta crítica de Pérez Tamayo, pues él dice que no hay lógica alguna en rechazar una hipótesis o teoría simplemente porque no concuerda con la realidad, dado que los científicos no pueden estar 100% seguros de que sus experimentos, observaciones o comparaciones sean lo que parecen ser. Entonces aquí la falseación deja de ser clara y concluyente. Otra crítica es que no todas las observaciones tienen atrás de sí a una hipótesis científica, es decir, tener primero la hipótesis y después hacer la observación, sino que a veces las hipótesis surgen de hechos sorpresivos o de resultados inesperados, y de esas observaciones se deben construir hipótesis y no al revés. Recordando un poquito lo que mencioné antes sobre el anarquismo epistemológico, ellos sostienen que se duda de que el método científico alguna vez haya existido o incluso que actualmente haya uno, que simplemente no existe y cada quien está trabajando como se le da la gana. Y dicen los exponentes del anarquismo que eso está muy bien porque si no, se metería a la ciencia en restricciones y limitaciones. La crítica que hace Pérez Tamayo a Feyerabend, sobre todo, es que Feyerabend usa ejemplos en su libro de descubrimientos en física y astronomía en los que no se puede reconocer método alguno. Sin embargo, se equivoca cuando asume que los ejemplos que él encontró son aplicables a toda la ciencia y en toda la historia. En resumen, 4 métodos que nos trae Rupert Stamayo. Método inductivo. Quiere decir que ustedes, como criminólogos, como futuros investigadores, se van a acercar a su tema de investigación a observar primero el comportamiento o el fenómeno. Primero van a observar y después van a generar una hipótesis o una teoría como resultado de sus observaciones. Eso sería así como muy inductivo, ¿no? Como el ejemplo de las balas que les puse. Perdón. Método hipotético deductivo sería empezar con un problema de investigación, o sea, ya definido por la teoría. La teoría dice que, por ejemplo, el triángulo, ¿no? La teoría dice que debo de encontrar a un delincuente dispuesto, a un vigilante adecuado y un objeto deseado. Entonces ya lo traigo en la cabeza y de esa manera, utilizando esa teoría, me voy a acercar al problema y voy a ver si esa teoría encaja, coincide con lo que encuentro en la realidad. Entonces así estaríamos trabajando de manera hipotético-deductiva. El método a priori deductivo sería más bien, voy a explicar yo con abstracciones lo que encuentro en la realidad, porque todo es una construcción social. Y el anarquismo, pues no hay método, vamos a hacer como sea, no importa, no hay reglas y vamos a empezar por el final o como sea, ¿sí? Es algo así como más complicado. No me gusta enseñar ese método a los chicos de licenciatura porque pues están todavía muy pollitos, así como para aventarlos a ver, haz lo que se te ocurra. Pues no, necesito primero enseñarles cómo lo hacen la mayoría de la gente y ya si ustedes ya cuando salgan de la carrera quieren ser anarquistas epistemológicos, pues es su bronca, ustedes sabrán lo que hacen con su vida. Pero como base necesito que les quede claro cómo funciona la ciencia en la mayoría de los casos. Entonces, como resumen, es eso. Son 4 métodos, pero en sí, en el mundo de la ciencia, sociales o naturales, los que se usan más son solamente 2. Finalmente, creo que es importante señalar una cosa. En la realidad, cuando nosotros estamos investigando, cuando vamos a empezar un trabajo de investigación, rara vez encontramos un método inductivo o un método hipotético deductivo puramente representado, así como sin manchitas, así como aséptico, ¿no? No. A veces empezamos
observando, no sé, por ejemplo, una gráfica, una estadística, estamos haciendo observación, pero tenemos un problema en la cabeza. De cierto modo empezamos tal vez como medio de forma inductiva, pero no tenemos muy claro si también estamos empezando de forma hipotético-deductiva. Pero eso se va aclarando en el transcurso de la investigación. O sea, poco a poco, mientras vamos avanzando, en la forma en la que nosotros nos acercamos a campo, o sea, a hacer entrevistas, a hacer encuesta, a aplicar nuestros instrumentos, ahí es donde se define claramente cuál es nuestro método. Si nosotros ya tenemos una teoría sólida en la cabeza o si solo estamos recopilando información para después formar teoría. Eso sería más inductivista. Pero bueno, sí quiero dejar bien claro que no está representado así en forma pura en un inicio y básicamente en investigación científica se trabaja principalmente desde esas dos perspectivas, o inductiva o hipotético-deductiva. Rara vez he encontrado yo un trabajo serio que se decante por el anarquismo epistemológico y mucho menos por el método a priori deductivo, que es muchísimo más complejo. Eh, los problemas que tiene el anarquismo epistemológico, pues precisamente es que al ellos sistematizar anárquicamente su forma de trabajar, pues ya están haciendo una sistematización, por tanto no están siendo anarquistas, entonces como que se contradicen ahí un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlos a ellos en su burbuja, no importa. El caso es que yo los voy a dejar con una actividad en la que se van a decidir cuál creen que sería mejor para su investigación, para la investigación que ustedes querrían hacer. ¿Cuál les gusta más? O sea, ¿cómo les gusta más acercarse a la realidad? ¿De manera inductiva, es decir, recopilando solo información y después generar teoría, o de manera hipotético-deductiva, cuando ya traen un problema, ya traen una teoría en la cabeza y así se acercan a campo? Lo vamos a ver ustedes qué se deciden. Es muy importante esto, es decisión del investigador, no es mía, no les voy a decir, ustedes van a trabajar así y así, o sea, no, ustedes deben de decidirlo desde un inicio, cuál les gusta más, cuál simpatizan más. Tal vez algún tema de investigación o algún problema de investigación no se pueda abordar de manera hipotético-deductiva porque a lo mejor no hay teoría y entonces van a tener que hacerlo de manera inductiva, pero eso no quiere decir que no les pueda gustar una más que otra, ¿sí? Nada más no se casen con alguna, pero les puede gustar una más que otra. Entonces, eso es lo que ustedes van a responder en la actividad.